Aleluya. Gracias y paz, amados hermanos. Qué alegría. Estamos una vez más juntos para ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Estamos hoy entrando a nuestro día 16 del ayuno. Qué bendición. Ya estamos a pocos días de terminar este precioso tiempo. Yo espero que esté siendo también de mucha bendición para ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, mis hermanos. Yo quería en esta mañana, antes de poder leer nuestro versículo, quería que oremos por nuestra nación. Amén. Sé que hay muchas situaciones que están pasando, protestas, paros y mucha violencia de por medio. Y como iglesia no podemos ser indiferentes a todo lo que sucede también. Vamos a pedir al Señor que el Señor bendiga nuestra nación, que nos guarde de la violencia, que nos guarde en verdad de la destrucción, que nos guarde el Señor de la miseria, de la pobreza, y el Señor pueda bendecir nuestra nación también. Amén. Que vengan tiempos de paz. Amén, hermanos. Sé que todos tenemos ese anhelo. Vamos a orar por eso. Que el Señor nos dé tiempos de paz. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, por favor, acompáñame orando en esta mañana también por nuestra nación. Vamos a orar por ello en este día. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por esta mañana. Gracias porque estamos en este tiempo de ayuno y sé que tú estás fortaleciendo nuestra vida. Quiero declarar tu fortaleza en cada uno de mis hermanos también y declarar que vamos a llegar hasta el fin. Vamos a llegar hasta el final de este tiempo en victoria en el nombre de Jesús. Asimismo, queremos orar por nuestra nación también. Queremos pedirte, Señor, bendice nuestra nación. Trae tiempos de paz sobre nuestra nación, Señor. Trae tiempos de paz, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, líbranos de toda violencia, Señor. Líbranos de toda miseria, de toda pobreza. Libra, Señor, nuestra nación. Que nuestra nación experimente tu bendición. Mas también, Señor, experimente esa paz que es producto del Evangelio en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos así. Guarda nuestra nación. Que estos días de tanta crisis, tanta violencia, Padre, pueda haber una solución en medio de todo ello. Y podamos ver tiempos de paz sobre nuestra nación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Sigue orando por nuestra nación también. Vamos a estar orando en los tiempos de oración que tenemos en las noches y tú puedes ser parte también de ello. Amén. Pero vamos a declarar la palabra del Señor en esta mañana. Es muy importante. Cada día estamos declarando un versículo y estamos haciendo esa confesión de la palabra del Señor que es muy importante. Amén. Hoy vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Seguramente ese es el versículo que tú también has recibido ahí en el grupo de WhatsApp que estamos todos los que estamos ayunando en estos 21 días. Amén. Vamos a leer versículo. Dice así, Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Qué versículo tan poderoso. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Vamos a declarar entonces ahora la palabra del Señor. Amén. Declara conmigo así. Repite después de mí. No necesito tener ninguna enfermedad. Cristo Jesús ya los cargó en la cruz en mi lugar. No es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Por eso rechazo toda obra mala en mi cuerpo. Yo he muerto a todo pecado. En el nombre de Jesús. Y tomo la justicia de Cristo por la fe. Cristo tomó mi enfermedad y me dio su salud, su vida plena y abundante. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, que podamos declarar cada día aquello. Amén. Señor nos dio de su salud. Nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo. Hay una vida abundante en nosotros. Amén. Aleluya. Siempre cree en la verdad del Evangelio. Amén. Posiciónate en esa verdad en el nombre de Jesús. Amén. Y en este día también yo quería compartir la palabra de Dios. Y hemos estado hablando acerca de la alabanza, el poder de la alabanza. Cómo nosotros podemos en verdad alabar a Dios de una manera extravagante. Amén. Y es tan importante, hermanos, porque cuando nosotros alabamos a Dios, el Señor abre puertas en medio de nosotros.
el Señor acelera su bendición también en nuestra vida. Y hay algo aún que es más poderoso. Amén. Podríamos decir, hay algo que Dios quiere y va a hacer en medio de la alabanza. ¿Y qué es? Hermanos, en medio de la alabanza nosotros somos llenos del Espíritu. Amén. La alabanza nos llena del Espíritu. Y es algo tan importante entender. Hermanos, ¿por qué? Porque todo en la vida cristiana solo es posible si estamos llenos del Espíritu. Tú quieres vivir una vida plena en tu vida cristiana, solo puedes hacerlo lleno del Espíritu. Hermanos, es el Espíritu que te permite vivir la verdad del Evangelio. Amén. Cuando tú eres lleno del Espíritu, tú vives la verdad del Evangelio. Aleluya. Y vamos a leer un versículo de la palabra, Efesios capítulo 5. Algunos versículos. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Amén. Efesios capítulo 5, verso 18. Y ahí la palabra del Señor nos muestra algo muy importante. Necesitamos estar completamente llenos del Espíritu. Amén, siempre. Nuestra vida tiene que ser así, llenos del Espíritu. La Biblia dice así, Efesios capítulo 5, verso 18, hasta el 20 vamos a leer. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra del Señor. Nosotros necesitamos ser llenos completamente del Espíritu. Aquí en Efesios capítulo 5, que hemos leído ahora, también podríamos traducir de la siguiente forma. ¿Está bien? Cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, podríamos traducir de la siguiente forma: y no os embriaguéis con vino, sino embriagaos con el Espíritu Santo. Amén. Entonces no os embriaguéis con vino, sino embriáguense con el Espíritu. Hermanos, y esto indica que debe haber alguna similitud entre estar embriagado con vino y estar lleno del Espíritu. Debe haber alguna semejanza en esto. Y yo creo que esa comparación, hermanos, Pablo lo hizo por causa de aquello que aconteció en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos y las personas que veían a los hermanos que estaban reunidos ahí en Jerusalén en ese día, ellos pensaban que ellos estaban ebrios. ¿Está bien? Entonces, debe haber algunos elementos de similitud entre estar lleno del Espíritu y la embriaguez con el vino. Definitivamente que sí. Hermanos, ¿y la similitud cuál sería? La alegría. Por ejemplo, el vino, cuando uno bebe vino, uno se siente más alegre. También es ese hecho de vencer la timidez, ¿no? Cuando uno está lleno de vino, cuando uno bebe vino, entonces se vuelve más sociable, más extrovertido, no es introvertido más. Él tiene coraje también, osadía, una cara brillante también, su rostro cambia y una gran disposición para hacer todas las cosas. Entonces, hermanos, todas estas cosas también el Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Él también produce en nosotros. Hay una alegría en nuestro interior, hay una alegría que nosotros podemos también transmitir a las personas. Pero, hermanos, la Biblia dice que todas estas cosas que el vino produce son momentáneas y superficiales. ¿Está bien? Pero allí necesitamos entender algo. También no solo hay similitudes, mas también podemos encontrar algunos contrastes, algunas diferencias con referente al vino y a la llenura del Espíritu. Hay algunas diferencias, vamos a decirlo así. Y vamos a ver algunas diferencias ahora, hermanos, que me gustaría mencionar para ti en esta mañana. Primero, hermanos, la vida llena del Espíritu es controlada y ordenada, pero el vino produce disolución, o sea, sedición y revuelta. Eso es lo que acontece. Pablo dice, hermanos, que la embriaguez produce disolución. ¿Qué significa? Lo que significa aquí disolución es libertinaje. ¿Está bien? Esa es la misma palabra que fue usada también en Lucas capítulo 15, cuando se describe la vida del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Él vivió de una manera libertina. ¿Está bien? Él
vivió de una manera desenfrenada allí con la herencia que su padre le dio. Pero la vida llena del Espíritu, hermanos, por otro lado, siempre está controlada y ordenada. Está bien, cuando uno es lleno del Espíritu, no vive una vida desenfrenada, libertina, no, es una vida ordenada. Siempre ve el orden, siempre ve una vida controlada por el Espíritu Santo, somos guiados por Él, amén. Qué precioso. Entonces hay un contraste ahí entre lo que produce el vino y lo que produce el Espíritu Santo cuando uno es lleno de Él, amén. Otro de los contrastes, otra de las diferencias, podríamos decir que es la vida llena del Espíritu, es una vida productiva. Pero el vino produce disipación y desperdicio. Hermanos, la embriaguez, vamos a ver, siempre produce o siempre nos va a conducir al exceso. ¿Está bien? Y también al despilfarro. Tú vas a ver personas que son ebrias. ¿Qué acontece? Esas personas son irresponsables y derrochadores también de lo que tienen. Ellos gastan todo, ellos no van a medir, simplemente gastan y punto. Ellos no piensan si mañana van a tener o no. Ellos no piensan si su familia tiene que ser sustentada de algo o no. No, simplemente ellos despilfarran todo lo que tienen. Y de hecho, hermanos, el borracho desecha incluso los principales dones que Dios le ha dado. ¿Cómo cuáles? Él derrocha, él simplemente quita todo, expulsa todo eso de sí mismo. Por ejemplo, la capacidad de pensar. Personas que están ebrias no piensan, no razonan, no pierden la capacidad aún de comprender, de equilibrar las cosas. Está bien, pero la vida en el Espíritu, hermanos, la vida cristiana llena del Espíritu, siempre multiplica, siempre conserva, siempre construye y aún aumenta lo que tenemos. Porque la vida en el Espíritu, hermanos, nos prospera. Es una vida que nos enriquece en todas las áreas. No pienses solo en enriquecer como una cuestión de material. ¿Está bien? No como una cuestión simplemente de dinero, de riqueza, que también involucra, pero también nos enriquece en la familia, nos enriquece en sabiduría, nos enriquece en dirección. Y todo eso es algo tan precioso. Amén. La vida en el Espíritu nos enriquece. Aleluya. Otra de las diferencias, hermanos, es que la vida llena del Espíritu es una vida de alegría. Pero la alegría del vino es momentánea y fugaz. ¿Está bien? El alcohol, hermanos, vamos a ver que es un estimulante. Pero, hermanos, no es un estimulante solamente, sino es un depresor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque deprime el centro cerebral superior. Ahora, el alcohol, hermanos, drena también la energía de la persona. Deja a la persona, en verdad, después de que ella bebió mucho, deja en verdad peor de lo que estaba antes. Es lo que produce el alcohol. El alcohol produce agotamiento en el hombre. Mientras, por otro lado, el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo nos llena de vida y de poder. Amén, nos llena de vida y de poder. Y hermanos, eso nos muestra también algo muy importante. Cualquier estrategia natural que nosotros hacemos, ¿está bien? Siempre desgasta al creyente. Pero cuando nosotros servimos llenos del Espíritu, nunca nos agotamos. ¿Está bien? Nunca nos agotamos. Siempre va a haber energía, siempre va a haber fuerza, siempre va a haber motivación para hacer la obra de Dios. Aquel que está lleno del Espíritu siempre vive de esa manera. ¿Por qué? Porque esa alegría del Espíritu perdura. Pero la alegría que produce el vino es simplemente momentáneo, es fugaz. ¿Está bien? Y la persona anda deprimida, porque el vino es un depresor, el alcohol es un depresor. Ok, otra de las diferencias, hermanos, es que la vida llena del Espíritu afecta a todo el hombre. O sea, toda área del hombre es tocada. ¿Está bien? Pero al respecto del alcohol, hermanos, es superficial. ¿Está bien? ¿Por qué digo que es superficial? Porque el alcohol, hermanos, estimula los instintos básicos del hombre. ¿Está bien? Y es superficial porque da una apariencia sin una realidad interior. Simplemente estimula, ¿no? La persona puede ser más alegre cuando está lleno de vino. La persona puede ser osada y todo, pero no hay una realidad interior de las cosas. ¿Está bien? Pero en cambio el Espíritu, hermanos, cuando uno está lleno del Espíritu, Él trae realidad a nuestra vida, porque Él es el Espíritu de la realidad y nos eleva a niveles aún superiores. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser como Dios. ¿Está bien? Cada vez que somos llenos del Espíritu, más parecidos a Dios somos.
Entonces vemos que en verdad Él trae una realidad sobre nuestra vida. Y Él nos transforma y nos torna más parecidos con el Señor. Aleluya. Otra de las diferencias que podemos ver ahí, hermanos, es que la vida llena del Espíritu es una vida feliz. ¿Está bien? Pero el alcohol, hermanos, produce una felicidad pasajera. El motivo de toda persona sumergida en el alcohol, ¿cuál es? Es la búsqueda de la felicidad. Toda persona que está sumergida en el alcohol, en el alcoholismo, mejor dicho, es una vida en verdad que busca siempre ser feliz. Entonces, todo borracho, hermanos, podríamos decir también por otro lado que es miserable y es infeliz. Y siempre está bebiendo para ser otra persona o olvidar quién es, olvidar sus problemas, olvidar su situación. Pero Pablo, hermanos, nos muestra que hay un camino para ser permanentemente felices. ¿Cuál es el camino para ser permanentemente felices? ¿Cuál es el camino para siempre estar felices delante del Señor? Es siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno, tú eres feliz en todo momento. Hermano, cuando tú eres lleno del Señor, hay una alegría en tu interior. Puede haber situaciones difíciles, no estoy hablando de que nunca va a haber situaciones difíciles, pero aún en medio de todo ello, hay una alegría dentro de ti. Hay una felicidad, porque nuestra felicidad es una persona y Él habita en nosotros. Cuanto más llenos de Él somos, más felices nos tornamos. Y cuán importante es servir a Dios con esa felicidad. Líderes de célula que son felices, son líderes de célula que multiplican. ¿Está bien? Las personas que llegan y te ven feliz, ellos van a querer volver nuevamente a la célula. Las personas que ven a un pastor feliz, ellas vuelven nuevamente. ¿Por qué? Porque toda persona busca esa alegría, esa felicidad. Y una persona solo puede permanecer siendo feliz siempre si es lleno del Espíritu. Amén. Por eso se lleno del Espíritu. Amén. Otra diferencia, hermanos, entre lo que produce el vino y lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino llénense del Espíritu. Amén. Entonces, la vida llena del Espíritu, hermanos, es una vida de compañerismo. Pero el alcohol destruye las relaciones. Y la verdad es esa. Pero hoy en día, el mundo, ¿qué dice? Los intelectuales del mundo dicen lo siguiente. Dicen que es imposible las relaciones sociales sin beber. No hay cómo tener relaciones sociales ahí con las personas si no hay bebidas. Hermanos, el hecho, sin embargo, es que nosotros podemos ver en la experiencia que las bebidas destruyen más bien las amistades. No las construyen, sino las destruyen. Pero por otro lado, el creyente lleno del Espíritu ama la comunión con los hermanos. Ama esa vida de comunión, ama esa vida de servir a los demás. Y cuando es lleno del Espíritu, siempre va a haber el amor de Cristo para manifestar al resto. Aquel que está lleno de Dios siempre va a amar a los hermanos. Amén. Que el Señor pueda llenar nuestra vida constantemente y podamos manifestar ese amor para con los demás. Amén. Yo amo la comunión también. Es algo tan importante. Amamos la comunión porque vivimos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, por eso el Señor nos dice allí en su palabra, sean llenos del Espíritu. Sean llenos completamente del Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermanos, aún la palabra del Señor nos muestra un segundo principio. El primero que quería compartir, ser lleno del Espíritu. Ahí en Efesios capítulo 5 nos muestra eso. Pero ahora, hermanos, quiero hablar acerca de ser bautizados y llenos del Espíritu. ¿Cómo así ser bautizados y llenos del Espíritu? El mandato bíblico, hermanos, ahí en Efesios es que seamos llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, hermanos, es diferente a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, claro que cuando somos bautizados, eso también incluye la llenura. Si tú has experimentado el bautizo del Espíritu Santo, tú has sido lleno del Espíritu Santo ese día. Pero el bautizo, hermanos, vamos a decir que es como un sello. ¿Está bien? Es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Pero allí, hermanos, cuando hemos leído en Efesios, Pablo está ordenando a los que ya han sido sellados, aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, ellos ahora necesitan estar llenos, necesitan vivir una vida llena del Espíritu. Entonces, el sello o bautizo en el Espíritu Santo es una sola vez. O sea, tú recibes esa llenura, o vamos a decir ese bautizo del Espíritu Santo una vez en la vida.
Pero estar lleno, hermanos, estar lleno es algo que debe de suceder en nuestra vida cotidiana, constantemente. ¿Está bien? El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es algo definitivo. Y tú vas a saber claramente cuando eso acontezca en tu vida. Pero, hermanos, ¿y su propósito cuál es? ¿Cuál es el propósito para cuando nosotros recibamos? Es darnos poder para testificar del Señor. Cuando tú eres bautizado del Espíritu Santo, tú tienes ese poder de Dios para testificar la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, hermanos, es algo que nos muestra allí que es diferente al bautizo con el Espíritu Santo, porque aquí nos dice que necesitamos ser llenos, y el texto en el original nos dice, continuad siendo llenos del Espíritu. O sea, es algo que nosotros necesitamos hacer continuamente, ser llenos del Espíritu diariamente. Amén. Ahora, las personas, hermanos, pueden llenarse para realizar alguna tarea especial. ¿Está bien? Las personas pueden llenarse del Espíritu. ¿Y eso para qué? Para hacer una tarea en especial, para cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra en Éxodo capítulo 31 acerca de un hombre que fue lleno del Espíritu y que él recibió una capacitación de Dios para realizar el propósito del Señor. Y él fue lleno de sabiduría, por causa del Espíritu fue lleno de sabiduría y conocimiento en artes, en cosas allí, para poder ser un instrumento de Dios para la edificación del templo. Él fue Basaleel, por ejemplo, Basaleel fue alguien lleno del Espíritu allí. Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. ¿Todo eso para qué? Para cumplir un propósito también. Entonces, en estos casos, hermanos, ellos fueron llenos del Espíritu para realizar una tarea en especial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese hecho de ser lleno del Espíritu es un recubrimiento de poder con un propósito específico. Aleluya. Que tú y yo también podamos recibir aquello. ¿Amén? Si queremos cumplir el plan de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, quiero hablarles acerca de esta diferencia aún que hay entre ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 4, nosotros vamos a ver el día en el cual los apóstoles ahí en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Voy a leer para ustedes. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Está bien? Entonces la palabra del Señor aquí nos muestra que ellos fueron llenos del Espíritu. Pero, hermanos, más cuando avanzamos en Hechos capítulo 4, vamos al capítulo 4, verso 8. Ve aquí, en Hechos capítulo 2 fueron llenos, está hablando del bautizo del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4, ¿qué acontece? Verso 8, dice lo siguiente, entonces Pedro, ¿está bien? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, aquí en Hechos capítulo 4, hermanos, Pedro fue nuevamente lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para hablar con denuedo la palabra de Dios a las autoridades ante las cuales él estaba. Luego, en el verso 31, si usted ve el verso 31 en el mismo capítulo 4, verso 31, dice lo siguiente, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ve aquí, la iglesia ya había recibido la llenura del Espíritu Santo, pero aquí nuevamente ellos habían sido llenos cuando estaban reunidos, ahí el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, donde ellos estaban congregados. Entonces la iglesia ya había recibido el bautismo del Espíritu, pero una vez más ella fue nuevamente llena, ellos fueron llenos del Espíritu. Hermanos, estar lleno, por lo tanto, es algo que debe ser muchas veces en nuestra vida, es algo que debe acontecer muchas veces en nuestra vida. Tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo constantemente. Amén. Ahora, en todas estas experiencias que estamos viendo, hermanos, la llenura del Espíritu fue con un propósito específico. ¿Está bien? Y yo creo, hermanos, que Dios nos llena de su Espíritu Santo para realizar ciertos propósitos específicos del Señor. Pero también yo creo que hay una llenura para nuestra vida cotidiana, para nuestro día a día. Hermanos, y es esto lo que el Señor está hablándonos ahí en Efesios capítulo 5, verso 18. Cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que se está refiriendo a
a ese revestimiento, a esa capacitación, ¿está bien? A esa llenura que debemos de buscar cotidianamente, diariamente. Hermanos, tú tienes que ser lleno del Señor diariamente, amén. Permite que el Espíritu controle tu vida, permite que el Espíritu guíe tu vida, amén. La gran pregunta entonces no es cuánto tú tienes del Espíritu. Preste bien atención a esto, ¿está bien? La gran pregunta no es cuánto el Espíritu tiene de ti, perdón, cuánto tú tienes del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti. Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto el Espíritu tiene de ti? ¿Por qué? Porque así como un hombre que él está bajo la influencia del alcohol, él es dirigido propiamente por ello, por la influencia, él está bajo la influencia del alcohol. De igual manera, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, estamos siendo guiados bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso te pregunto, ¿cuánto el Espíritu tiene de ti? ¿Cuánto? El Señor puede guiar tu vida hoy. Amén. Y eso necesitamos hacerlo continuamente. Entonces, hermanos, continúa siendo lleno del Espíritu. La expresión usada ahí en Efesios capítulo 5 es: sean llenos continuamente del Espíritu Santo. Amén. Y todo creyente, hermanos, debe ser bautizado, sí, con el Espíritu Santo, pero luego él necesita continuar siendo lleno del Espíritu. Ok, tú que has sido lleno ya del Espíritu Santo, o mejor dicho, bautizado con el Espíritu Santo, ahora en tu día a día tú necesitas ser lleno. Sigue siendo lleno. Dile: Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a irradiar esa vida de Dios. Tú vas a tener energía diariamente para poder hacer la obra del Señor. Tú vas a tener esa capacitación para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. El que está lleno del Espíritu, hermanos, es controlado por el Espíritu. Y aquí, hermanos, en Efesios capítulo 5, nos da una orden. ¿Está bien? Entonces, no es una sugerencia bíblica, no es un pedido bíblico, no, es una orden. Nos dice: llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. Entonces no necesitas por eso ir a buscar que alguien te llene. ¿Está bien? Tú necesitas llenarte ahí donde tú estás, buscar del Espíritu Santo diariamente. Claro que hay momentos en los cuales vamos a recibir eso en los cultos, en algún evento especial que hacemos como iglesia, en la célula, amén. Pero también tú vas a recibir ahí en tu casa, mis hermanos. Ahí diariamente tú puedes recibir esa llenura del Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es una orden: ser lleno del Espíritu diariamente. Amén. Y ser controlados, ser guiados. Estate bajo la influencia del Espíritu en todo momento. Aleluya. Que el Señor pueda hacer eso en nuestra vida diariamente. Amén. Ahora, hermanos, el bautizo en el Espíritu no es algo que está de repente bajo nuestro control. Amén. Tú buscas, el Señor te va a dar. Ese bautizo no está bajo nuestro control. Pero ser llenos, hermanos, ser llenos del Espíritu es algo que sí nosotros podemos decidir y hacer diariamente. Eso sí está bajo nuestro control. Y es por eso que el Señor aún nos dice en Mateo capítulo 25, cuando habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 vírgenes que eran insensatas. ¿Está bien? Y nosotros, hermanos, de igual forma vamos a rendir cuentas un día delante del Señor por no ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si es algo que nosotros decidimos, así como una persona decide ir y beber vino, de igual manera hoy nosotros decidimos ir y ser llenos del Espíritu diariamente. Está bien, está en nosotros, es una responsabilidad nuestra. Así como esas vírgenes fueron insensatas porque fueron irresponsables, mas las otras 5 eran prudentes porque ellas fueron responsables y ellas fueron llenas del Espíritu. Que nosotros podamos ser contadas como esas vírgenes llenas del Espíritu, del aceite del Señor. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, por eso necesitamos rechazar también toda pasividad. Amén. Hermano, tú quieres ser lleno del Espíritu, tú quieres vivir una vida llena del Espíritu plenamente, rechaza toda pasividad y busca activamente la llenura continua del Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, ¿por qué? Porque los creyentes pasivos, ellos esperan ser llenos del Espíritu y nunca son. Nunca son, pero aquellos que activan su voluntad y disponen su vida para buscar del Señor, ellos son llenos constantemente. Amén. Pero ¿cómo somos llenos del Espíritu? Ahí alguien puede preguntar: ¿cómo soy lleno del Espíritu? Hermanos, y aquí en Efesios nos dice: hablando
cantando y alabando al Señor. Vea cómo alabar a Dios nos llena del Espíritu también. Alaba a Dios ahí donde tú estás. Alaba con todas tus fuerzas. Levanta tu voz con todas tus fuerzas. Tú puedes alabar al Señor. Tú vas a ser lleno del Espíritu diariamente. Amén. La forma básica de ser lleno del Espíritu es hablando, dice la Biblia. Hablando, pero no es un hablar de cualquier cosa. No, es un hablar de Dios. Es un hablar para Dios. Es un hablar que es guiado por Dios. Es un fluir, hermanos, y ese fluir hace de que nosotros seamos llenos del Espíritu. Amén. Hermanos, y es tan importante. La manera básica como nosotros somos llenos es hablando. Es hablando lo que decimos en nuestro hogar. ¿Está bien? Lo que decimos a nuestro esposo, nuestra esposa, lo que decimos a nuestros hijos, lo que decimos de nosotros mismos, lo que decimos a Dios. Todo eso nos llena del Espíritu. Por eso hay algo muy importante. Ten cuidado con aquellas palabras que salen de tu boca. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden atraer a Dios o pueden repeler a Dios. Pueden alejar de alguna forma aquello que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Por eso necesitamos tener cuidado con nuestras palabras. Porque somos llenos del Espíritu hablando. Entonces algunos hablan correctamente, algunos hablan positivamente y hablan palabras de fe, hablan la Biblia, hablan la palabra de Dios. Amén, ellos son llenos. Pero si tu hablar es negativo, si tu hablar con tu esposa es siempre con ironía, si tu hablar con tu esposo es siempre hiriente, sarcástico, entonces ¿qué va a acontecer? Ahí no hay un mover de Dios, no hay un fluir de Dios, por ende no vas a ser lleno del Espíritu. Tú quieres ser lleno del Espíritu, hermano. Cuida tus palabras. Amén, porque somos llenos del Espíritu hablando. Por eso nuestro hablar tiene que ser de fe. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra palabra tiene que ser siempre de gracia, con gracia de Dios, con fe. Amén, con fe, con ese liberar de fe, esas palabras de fe, aleluya. Esa debe ser nuestra palabra, amén, y es así que somos llenos del Espíritu. La Biblia todavía nos dice en Efesios capítulo 5, siempre dando gracias a Dios por todo. Hermanos, no debemos de dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas, mas también por las cosas que no son buenas. Da gracias a Dios porque en medio de todo esto, mis hermanos, tú vas a experimentar la salida del Señor. Tú vas a experimentar la provisión del Señor. Tú vas a experimentar la salud del Señor. Cuando damos gracias, hermanos, entonces ahí nosotros podemos en verdad experimentar lo mejor del Señor. Amén. No solamente entonces damos gracias a Dios por las cosas buenas, también por las cosas contrarias. Damos gracias a Dios porque sabemos que la mano del Señor está sobre nosotros. Y aún en esas situaciones, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor está con nosotros. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que la mano de Dios está sobre ti. Y cuando reconocemos esto, entonces hay gratitud en nuestro corazón. Hay contentamiento en nuestro corazón. Amén. La gratitud también, hermanos, habla de humildad. Y reconocimiento también de que no merecemos nada. Entonces, recibimos, hermanos, más de lo que merecemos. La gratitud fluye cuando entendemos la gracia de Dios sobre nosotros. La gratitud fluye cuando reconocemos que todo viene de Dios. Y ahí nosotros podemos ser gratos al Señor. Amén. Yo quería animarte, ser lleno del Espíritu diariamente. Hermanos, cuando somos llenos del Espíritu, somos guiados por Él. Nosotros vivimos una vida en la alegría del Señor. Nosotros vivimos una vida en la paz de Dios. Y sé que el Señor quiere hacer eso en esos días en medio de nosotros. Dios quiere llenarte de su Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu Santo? Yo quiero animarte en este día, ser lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere hacer una obra grande en tu vida también. Amén. Si tú ya experimentaste el bautismo con el Espíritu, hermano, esa es la primera experiencia. Es una experiencia, única experiencia que tuvimos ahí con el Espíritu Santo. Pero ahora el Señor nos dice: sed llenos. Necesitamos ser llenos. Eso para realizar alguna tarea específica que el Señor nos va a mandar. Y también para poder ahí vivir nuestra vida cotidiana como vencedores, felices, llenos de vida. Nosotros necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu. Eso es lo que nos dice ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18. Amén. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, ahí donde estás, levanta tus manos.
Ora conmigo al Señor. Ven, el Señor va a tocar tu vida ahí donde tú estás también. Señor está allí donde tú estás. Va a manifestar su poder y su gracia sobre tu vida también este día. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que está allí conectado en este momento. Quiero declarar tu Espíritu Santo llenándolos ahora. Padre, hay ese renovar de unción, hay ese renovar de fortaleza, hay ese renovar de vida que el Señor nos da diariamente, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, toca cada vida, Señor. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un fluir de vida, de unción cada día sobre nuestra vida. Seamos llenos, hablando, cantando, alabando al Señor en nuestras vidas diariamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, no dejes de alabar al Señor. El Señor está ahí contigo. El Señor va a hacer una obra grande en tu vida también. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Recuerde, hoy estamos a las 7 de la noche orando juntos en el local de la Avenida Arequipa. Y mañana estamos nuevamente en nuestro tiempo de ministraciones de estos 21 días de ayuno. Amén. Solo recordarles que hoy también, por la noche, después de la oración a las 8 de la noche, vamos a tener nuestra primera clase del curso de las aguas para todos los hermanos que no se han bautizado todavía. ¿Está bien? Entonces participa allí con nosotros, confirma tu participación allí con tu líder de célula. Va a ser una bendición poder contar contigo. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo a todos. Tengan un día victorioso. Amén.